Buenas noches, hermanos. Hoy les he traído una reflexión para ver si nos puede ayudar ahora en estos momentos en el que todos estamos pasando. Y lo titulé como si fuera un parto, así es como se llama, y está basado en Mateo 24, capítulo 4. Vamos a hacer la reflexión manteniéndonos siempre frente a nuestro Dios y Salvador, pero también tomando en cuenta que nosotros somos siervos y como siervos debemos de mirarle. Dice así la palabra. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Cuando uno escucha este tipo de cosas y dice, bueno, principios de dolores, se está refiriendo a un parto, haciendo una analogía con lo que es un parto, pero esto no es un parto en sí, es mucho más. Pero en todas las escrituras nosotros hemos encontrado una serie de analogías con lo que es un parto natural, especialmente cuando se refiere a los últimos días. Y esto es debido a que ambos, tanto el parto como lo que está ocurriendo los últimos días, son procesos que han de darse, los cuales a su vez se inician, se desarrollan y culminan. Veamos esto más detenidamente. Por ejemplo, en el parto natural se inician con contracciones leves, en intervalos de tiempo moderados a amplios. Se producen leves molestias, pequeños dolores, etc. Yo recuerdo cuando Gertrudis, mi esposa, iba a tener a nuestra hija, y llamo al médico, lo que me preguntó es ¿qué tiempo le llegan las contracciones, los dolores? ¿Y en qué intensidad? No, son pequeñas molestias, son leves ahí como un punchoncito. Tantos minutos. No, eso no es por ahora, no se apure. Eran como las 9 o 10 de la mañana y nos dijo, no, eso es para las 7 de la noche, no se preocupen, manténganme informado. Y él lo más tranquilo. O sea que ni siquiera me dijo, llévame la hora, ni así mismo es. Así mismo se entra en una labor de parto natural. Y así mismo estaba el mundo hace unas décadas atrás. Veíamos señales de los tiempos en la naturaleza. Catástrofes que ocasionalmente ocurrían. Contaminación que se iba cada vez acrecentando alrededor de todo el globo terráqueo. Pero también veíamos corrupción en la sociedad, en las personas, en el matrimonio, en la familia, en la moral y en la ética social. En fin, lo que nosotros podemos llamar un progresivo sumirse en el deterioro de toda la creación. Poco a poco nos fuimos sumergiéndonos en el caos, y todo por causa del pecado, por no buscar a Dios. Vemos cómo con el paso de los tiempos, así como en un parto, las contracciones se hacen cada vez más fuertes y suceden con menos intervalo de tiempo, y los dolores se acrecientan en intensidad. De igual forma, a medida que el tiempo avanza, las manifestaciones de los días finales se hacen cada vez más evidentes en el mundo. Se incrementan las catástrofes naturales, los terremotos que dejan más de 200,000 muertos en una ocasión. Ya no son de escala 5 o 6 en la escala de medida de Richter, sino que son de 7.5 y hasta de 9. Hambrunas como antes nunca se padecieron en el mundo. Tsunamis que en el Asia mataron en un momento dado a más de 226,000 personas de una sola vez. Ciclones, tormentas que azotaron islas, que acabaron con todas las construcciones y todas las empresas, sembradíos y todo. Aquí mismo en el Caribe. Tormentas, tornados, 16 tornados en un solo día. Cosas así no se habían visto antes.
plagas de langostas que cubren cientos de kilómetros y que son capaces de convertir sembradíos prósperos en verdaderos desiertos en tan solo un día. Guerras y rumores de guerras constantes que hacen vivir al ser humano en una angustia en todo momento. Y ahora, así como el parto llega a un punto en el que alcanza el tope de mayor dolor, tan solo momentos antes del alumbramiento, lo que los médicos llaman el coronamiento, cuando está ya coronado. También el mundo, la creación, está llegando de manera rápida a esos momentos, gimiendo con la aparición de las pandemias, que pudiéramos definir como una enfermedad que se transmite y extiende a todos los países. Pero muchas enfermedades previas antes que la actual pandemia llegaron, porque apareció la pandemia de la corrupción social, entre muchas otras. Aquella que permitió que la LGBT se metiese en nuestras escuelas, en los gobiernos, en los congresos. Aquella que hizo que se legalizara todo lo que era malo y perseguir o censurar los consejos de Dios. Aquella que legalizó el aborto, la homosexualidad, la promiscuidad, los matrimonios gay. Todo eso forma parte de la pandemia de corrupción que sufre el mundo. Pero ahora, hoy en nuestros días, aparece otra más. Otra que llamamos el COVID-19, desatando muerte alrededor del mundo y evidenciando lo peor de cada ser humano. Y lo digo por las acciones de corrupción y mal manejo de la situación que se ha presentado en diferentes países por parte de los poderosos. Cómo se ha hecho, se han incrementado los precios de manera abusiva, cómo se han escondido cosas que eran necesarias para el personal médico, etcétera, para vendérselas a sobreprecios o enviarlas a otros lugares que las fuesen a comprar. Cómo se han dejado que afecten a los viejitos sin darle la necesaria atención y que estos estén muriendo de la manera en que lo están haciendo, porque ya no son necesarios para la sociedad. Así, de esta manera, como el parto es un proceso que no se detiene ni se vuelve atrás, de esa misma manera lo que está aconteciendo en el mundo hoy hará cambios que ya nunca volveremos a vivir como en los meses anteriores a esta pandemia. Lo que yo les estoy diciendo, y en una forma muy clara, es que el mundo nunca más volverá a ser lo que hasta hace unos meses había sido. Miren si están habiendo cambios tan grandes y no nos estamos dando cuenta. Se habla de una conferencia de salud, donde se va a convocar, se va a tratar de hacer todo lo que tiene que ver un planeamiento para una organización que lo maneje en todos los países de forma equitativa. Se habla también de una confederación que va a hacer una nueva economía mundial. Ya Putin, la China y el gobernante de Estados Unidos, Trump, están hablando de ello. Por lo tanto, se está hablando de un nuevo sistema monetario. Un nuevo sistema monetario. Dicen, inclusive, de marcar con chip a toda la población para separar los infectados de los que han sido vacunados, los que no han sido infectados, sino que ya son inmunes. Aún más, que el Papa, en mayo, está convocando a todos los líderes de las diversas creencias religiosas a unirse, ya que él ha dicho que Dios es el mismo para todos. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que se está apuntando a un nuevo orden mundial para afrontar, claro está, una crisis mundial. Y eso también nos da a ver que ya podemos ir visualizando que tarde o temprano, más temprano que tarde, vamos a prever la aparición de un líder mundial, como ya las mismas escrituras nos han advertido. Pero, ¿y qué de nosotros, los creyentes? Porque es cierto que el mundo está lleno de angustia, de dolores y de aflicciones, y que nosotros no somos inmunes a ellas.
Claro que no lo somos, también las estamos padeciendo. Porque así como Jesucristo, en el capítulo 17 de Juan, en aquella oración ante el Padre, intercediendo por sus discípulos, dijo que nos libraran del mundo, porque aunque no somos del mundo, sí estamos en el mundo. Y eso es una realidad, estamos en el mundo. No nos vamos a esconder, porque no estamos llamados a escondernos, igual que tú no tomas una lámpara y la pones debajo del almud, como decía las escrituras. Es el momento para que cada uno de nosotros pues dé la luz que ha recibido de Cristo, la luz que nos ha dado el Espíritu Santo, no para que nosotros nos alumbremos a nosotros mismos, sino para que nosotros nos esforcemos en llevar a otro lo que por gracia nosotros hemos recibido y que por gracia nosotros debemos dar. Nosotros los creyentes no podemos permanecer impávidos ante esto, estar tranquilos, no, aunque estemos en cuarentena. Nuestro Señor nos preparó para estos eventos en su palabra. Miren, y lo hizo de 3 maneras. Miren qué interesante, las escrituras son bellísimas. Nos enseñó primero a ver los tiempos. En Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y decía una serie de cosas cuando estaba contestándole: ¿y cuándo será el final de los tiempos? ¿Y cuándo será el regreso de tu venida? Todas las preguntas que le hicieron sus discípulos. Pero oigan esto como dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, dice claramente que es que nuestra redención está cerca. El momento de nosotros estar delante de nuestro Señor está cerca. Nos dijo lo que iba a ir ocurriendo. Verso 6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Uy, qué coincidencia. Nada de coincidencia. Dios en soberanía y completo control, ejerciéndolo. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Dolores de qué? Dolores de parto, del proceso de un parto. O sea que lo primero que nos hace a través de las escrituras el Señor es que nos enseñó a ver los tiempos para que no nos coja desprevenidos. Una segunda cosa nos enseñó. Mejor dicho, nos enseñó una primera. Y la segunda es nos advirtió. En Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es una advertencia. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mirad que nadie os engañe. Estemos claros donde nosotros debemos tener nuestra mirada puesta y de quién nosotros debemos escuchar, oír. Solamente de Cristo, solamente lo que el Espíritu nos ha inspirado a nosotros ver en las Escrituras, a entender en las Escrituras. No hay otra revelación fuera de ella. No la hay. En eso debemos estar claros. Estamos advertidos de que va a haber mucha maldad, y mucha maldad que va a tener que ver con las religiones, que va a tener que ver con nuevas creencias, con la organización de una sola religión mundial. Y aquellos que estén fuera de ella serán perseguidos, serán condenados. Ahí estamos nosotros. En tercer lugar, ¿qué más hizo el Señor Jesús a través de las Escrituras? Dice: nos animó. Nos animó. Miren esto que dice: pero aunque vosotros estéis tristes, y esto se lo está diciendo antes de ser ascendido a los cielos, está hablando con ellos. Les dice: pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver,
y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Nos anima, reconoce que estamos tristes, no nos dice, no estén tristes, sino que nuestra tristeza ahora, actual, nuestra aflicción, se va a convertir en gozo. Y vuelve la comparación de estos días finales con un parto. Y dice cómo las mujeres, una vez que paren, que ha pasado el dolor y la felicidad de ver su criatura, su carne, su sangre convertida en una nueva criatura, es tanto el gozo que tienen que se olvidan del dolor, porque si no fuese así, solamente parirían una vez y ni siquiera una vez. Y ustedes ven que las mujeres son multíparas y vuelven a los pocos meses y están embarazadas con una nueva criatura y una nueva alegría y un nuevo gozo en el hogar. Pero en este caso, por eso dije que tanto los días finales como la labor del parto son un proceso. Hay un resultado final, y el resultado final en el parto es la criatura que nace, que se alumbra. Pero en el cristiano es la venida de nuestro Señor. Es cuando el Señor viene, o viene por su iglesia. Es eso. Y eso es lo que estamos esperando, ese gozo en nuestro corazón cuando vamos a reunirnos con Él. Y dice, y nadie nos quitará ese gozo. Por lo tanto, en lo primero, el Señor nos enseña. Después, nos advierte. Y por tercero, nos anima. Es algo precioso. Así como concluye el parto, también va a concluir nuestra leve y momentánea aflicción. Y recordemos, nuestra tristeza se va a convertir en gozo. Todas estas cosas que el maestro nos dijo son para enseñarnos, para advertirnos, para animarnos. Por lo tanto, no nos desesperemos. No tengamos mayor preocupación que la real que puede tener un hijo de Dios. No debemos dejar que nos ahoguen o nos distraigan las aflicciones. Fíjense que ahorita nos dijo el Señor, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Muchas personas pensaron, nosotros nos vamos a ir antes de que estas cosas empiecen a ocurrir. No, es necesario que todo esto aconteciese para purificar la fe. La verdadera fe, para fortalecerla, para expandir el evangelio y para hacer un llamado universal a los hombres de que busquen a Dios. Yo recibí un meme, no sé cómo le llaman, no soy muy entendido de esto, en el cual se veía en la caricatura a Satanás que decía, que con el COVID-19 había cerrado muchas iglesias, cientos de iglesias. Y un anciano al lado le responde que ciertamente se habían cerrado muchas iglesias, pero que gracias a ellos se había abierto una iglesia en cada casa. Señores, eso es una realidad, eso es una verdad. En cada casa ahora mismo, de cada verdadero creyente que no se puede ir a reunir en un templo hechos por mano de hombre, donde no habita Dios, donde está Dios porque nosotros vamos allá. Y Dios está donde están dos o más de nosotros. Por eso está en la iglesia, porque nosotros cada domingo lo llevamos, va con nosotros. Pues ahora mismo en nuestros hogares, cuando nosotros hemos tenido este tiempo, entre comillas, de encierro, un tiempo que una vez que lo hemos aceptado como tal, estudiamos, oramos, le enseñamos a nuestra esposa y a nuestros hijos, a toda nuestra familia. Alabamos a Dios en nuestro hogar y difundimos el evangelio, aún estando en cuarentena, aprovechando los medios que tenemos, el Instagram, el Facebook, los telefonitos estos inteligentes. Creo que los estamos aprendiendo a usar de manera inteligente ahora, en medio de la cuarentena. Es que se está difundiendo verdaderamente, más que antes, el evangelio.
Esta cuarentena y esta peste, este COVID virus, es algo pasajero. Estas aflicciones y estas pruebas, todo esto es pasajero, es momentáneo. Tiene un tiempo determinado para terminar. Pero al final, al igual que un parto normal, va a traer un desenlace de gozo. En el caso del cristiano, más que de gozo, es glorioso, eterno, lleno de una felicidad y un gozo que nadie podrá quitarnos. Absolutamente nadie. El buen maestro, Jesucristo, además de habernos enseñado, advertido y animado, nos da la razón por la que estas palabras en Juan nos explican. Y dice en el verso 33 del 16: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No es en el mundo, no es en una alacena llena de provisiones, no es en una buena cuenta bancaria. En eso no vamos a tener seguridad alguna. Estas cosas os he hablado para que en mí, en Jesucristo y solamente en Él, puesta nuestra mirada en Él, dice, tengáis paz. Porque en el mundo, dice más adelante, en el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que vamos a tener: aflicción, carga, dolor, angustia. Dice, pero confiad. Confiar, tener fe en que en Él. Y dice, yo he vencido al mundo. El mundo no es mayor que Él. Él es mayor que el mundo. Y Él es quien nos protege. Él es quien nos brinda una paz. Una paz que el mundo no conoce ni ha conocido. Una paz que solamente proviene de Él. El mismo apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, también nos lo recuerda en 2 Corintios 4:16, cuando nos dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, aprovechemos este tiempo. Redimamos el tiempo. Lo hemos perdido muchas veces, pero ahora no tenemos excusa. Los días se están haciendo cada vez más cortos. Tenemos que servir, ser verdaderos siervos y cumplir con la tarea que cada uno de nosotros tiene. Amén. Oremos ahora. Dios y Padre omnipotente, a ti, Señor, Dios misericordioso, Dios justo y Dios bueno, tú que nos has dado la oportunidad al mundo, Señor, de que todos miren al cielo y clamen a ti, Señor, porque podamos también nosotros formar parte en este movimiento de llevar el Evangelio por doquier, como nos lo ordenó tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a acrecentar nuestra fe en base a no procurar nuestras propias fuerzas, sino cada vez más adherirnos a Cristo. Él es la roca firme, Él es nuestra fortaleza. En Él nosotros tenemos refugio seguro. Bendícenos, Padre, guárdanos y cuídanos en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo. Amén.